Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal. No, acá no. 5432. Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Desde Panamá 507 en la casa. Gracias por el apoyo. Vizca Barça, siempre Vizca Barça, por supuesto. Estado de emergencia en Bocas del Toro. Antes también recordarte que la tienda YouKnow, aquí abajo en los comentarios. Comprar en China de forma directa para saltarse los absurdos aranceles de Donald Trump, que ya se los van a echar para abajo para que sepas, te actualizo después. Aquí está la forma para comprar en China, porque un día amanece Trump de buenas y otra de malas, y así son los gobiernos imperialistas, como el gobierno de los Estados Unidos, que es un imperialista ese gobierno. Nada de crecimiento, nada de desarrollo. Vaya usted a ver a la China comunista cómo anda de tecnología, trenes bala, taxis que vuelan, tecnología, robótica, chuleta, tantas cosas de verdad que no me alcanzaría años para mostrarle y para entender el nivel del comunismo, ese comunismo que tú tanto hablas y tanto criticas en China, cómo lo han evolucionado al siguiente nivel. Es que hay comunismo y hay comunismos, definitivamente, allá como lo han evolucionado, pero esa es otra historia. Vamos a seguir haciendo docencia cada vez que podamos sobre el comunismo aterrador que devora gente, que comen niños y no sé qué tantas estupideces más. Pero bueno, empiezo picante porque aquí se habla de estado de emergencia. Yo siempre quiero esperar los 3 doritos después. Ayer, en conferencia de prensa, el gobierno anunció estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro. Pero, ¿qué significa la palabra estado de emergencia? La diputada Alexandra Brenes, de Vamos, ¿será que llega el chenchen a Bocas? Escribe comenzando aquí. Solo lo que está por escrito es lo que vale. El consejo, me recuerda una frase, no lo diga, escríbalo. Me recuerda mucho en una empresa que yo trabajé. El Consejo de Gabinete aprobó una declaratoria de emergencia en Bocas del Toro y aún no se ha publicado la resolución 48 que la declara. Es importante que todos podamos estudiar esa resolución para saber en qué norma se fundamenta y cuál es el alcance. No se puede permitir que las decisiones del Ejecutivo continúen siendo al margen de la ley. Postdata, ya el gobierno pasado nos demostró cuántos millones se pueden gastar en un estado de emergencia. Acuérdense que el estado de emergencia que habla aquí Alexandra Brenes es la de la pandemia. No lo olvide. Vamos a ver el famoso estado de emergencia de Bocas del Toro. Vamos a escucharlo primero. Pero antes, docencia. Y todo está en internet. Busque. Pero es que internet no muerde. Estado de emergencia, su significado es una situación, según la Real Academia de la Lengua Española, es una situación excepcional que permite a un gobierno implementar medidas especiales para proteger la seguridad y el orden público. Se declara en circunstancias críticas como desastres naturales, epidemias, amenazas de guerra o disturbios internos. Esa última me hace ruido. Durante este periodo se puede restringir o suspender ciertos derechos fundamentales de la población para evitar un caos mayor y garantizar el orden. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? El libre tránsito, toque de queda, por ejemplo, ahora en respuesta, la movilización es limitada. Obviamente no pueden haber manifestaciones, obviamente no van a haber ningún tipo de protesta porque tú tienes que quedarte en tu casa, no puedes protestar. Muchos derechos fundamentales, aparte de que pueden hacer... Pero espérate, antes de que yo te lo diga, mejor que te lo diga la diputada. Hola, ¿qué tal, joven? Le habla Alexandra Brenes. Mire, joven, habla Alexandra Brenes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le habla Alexandra Brenes, diputada. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Le habla Alexandra Brenes. Bueno, lo que acabo de ver es que Alexandra Brenes está hablando con un montón de personas. La clásica de cuando llamas a alguna entidad pública del gobierno, te pasan. Y si tienes monedas, bro,
y tú estás en un teléfono público, bro, prepárate para tener peor que bucero, bro. Más sencillo que bucero. Más sencillo tienes que tener en el bolsillo que bucero de chiva. Olvídate, porque vas échale y te ponen a esperar. Y se te cae la llamada, tienes que volver a marcar. Porque así funciona la cosa cuando se trata de llamar a una entidad pública. Pero ella no, ella tiene su teléfono ahí con todo pagado y por supuesto exonerado y tantas cosas lindas por parte del Estado, ¿no? Por eso sí puede llamar. Pero los panameños que queremos llamar para una cita, ay, una cita por llamada. Qué locura. Vamos a la persona número 4 para Mira saber tú, dónde está mira la tú. resolución número 40. 4 personas ha tenido que hablar ella, 4 voces diferentes para que le digan una información X, random. En este caso, resolución número 48 del estado de emergencia de Bocas del Toro. Que declara emergencia en Bocas del Toro. Buenos días a todos. Miren, el día de ayer hubo una conferencia de prensa donde varios ministros hablaron sobre la declaratoria de estado de emergencia para Bocas del Toro. Existe un decreto ejecutivo que es el número 49. Ese decreto habla específicamente sobre la comisión que se crea de alto nivel para poder atender la situación que actualmente vive Bocas del Toro. Sin embargo, la declaratoria de emergencia para Bocas del Toro sería la resolución número 48. El día de hoy, mi equipo de trabajo estuvo buscando en Gaceta Oficial para ver si aparecía esa resolución número 48. No aparece por ningún lado, por lo tanto, yo me di la tarea de poder llamar a Gaceta Oficial. Me pasaron entonces al Ministerio de la Presidencia y luego, por último, me pasaron a Consejo de Gabinete, donde tampoco la tenían. Poco antes de la 1 de la tarde nos llamaron de Presidencia para informarnos que la resolución número 48 iba a ser publicada probablemente el día de hoy, antes que termine el día. ¿Y por qué es importante que estemos atentos? Esto es importante. ¿Por qué tanto alboroto por esta resolución número 48? ¿Bajo qué fundamento? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el alcance que va a tener esta declaratoria de emergencia para Bocas del Toro? Porque aquí se pueden dar tanto temas de represiones, continuar con las represiones, que los ministros en muchas ocasiones han salido a decir que no van a utilizar la represión por parte de la Policía Nacional, pero no es lo mismo salir a decir que lo que debe estar escrito, como también contrataciones directas, que es sumamente peligroso. Y yo creo que siempre continuamos o continúa el presidente y su gabinete llevándose al margen, saliéndose al margen de lo que es legal. No respetar bajo un gobierno el principio de la legalidad es lo que hemos visto últimamente con todo lo que ha estado pasando con los temas nacionales, y esta no sería la excepción. Qué casualidad que en estos momentos en Bocas del Toro, por las protestas, por la crisis, por la coyuntura, por lo complejo que es el tema del sindicato de los bananeros de Chiquita, que han votado a todo el mundo ya, y todos los problemas y las situaciones que se están dando en Bocas del Toro, qué casualidad, el caldo de cultivo perfecto, la razón, la excusa perfecta para entonces entrar y declarar estado de emergencia. ¿Para qué? Contrataciones directas. ¿De qué? ¿Nueva empresa bananera? Yo pensando como los locos. ¿Nuevos contratados? ¿Van a traer otras personas? ¿Qué va a pasar? Muy delicado el término estado de emergencia. Ya lo leímos en lo que es el significado. Se puede restringir o suspender ciertos derechos fundamentales. De lo contrario, que las personas no quieran hacer caso de que te quedes en casa como si fuera una pandemia, bro, pueden reprimirte, pueden llevarte preso. Eso es estado de emergencia. Delicado. Y esto no solamente está pasando en Bocas del Toro. El problema que tenemos en Panamá, por favor, que alguien le mande una señal de humo o lo que sea. Yo creo que ellos ya saben. Es que sí saben, pero no, nos vamos por las ramas. No queremos la ley 462 de la Caja de Seguro Social. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, no queremos la ley 462. Eso es todo el problema.
el principal problema, el número uno, el que le toca al bolsillo a todos los panameños, y sobre todo a los panameños hijos de la cocinera, es importante que podamos leer, estudiar esa resolución número 48 para saber bajo qué fundamento, qué alcance, pero principalmente qué significa esta declaratoria de estado de emergencia para Bocas del Toro. Hola. Esto es Alexandra Brenes, una diputada con sentido común, que hace una pregunta con sentido común que me gustaría que los otros 70 diputados le manden una llamada, un correo, qué sé yo, lo digan, un TikTok, hagan algo, digan algo. Eso. Y aparte de que ya el diputado Bolota había dicho que va a presentar un proyecto de ley, una intención, un anteproyecto, o como se llame eso, va a presentar una iniciativa para derogar la ley 462. Vamos a ver qué pasa. You know,